Amplio y el colectivo socialista, ya que en la primera instancia votaron en contra de este proceso. La vocera manifestó estar en contra del proyecto del gobierno respecto al quinto retiro, el que permitiría un retiro acotado de fondos para el pago único de deudas bancarias. Estamos en contra de lo que está señalando ahora, está proponiendo el gobierno con esta propuesta del quinto retiro. Nosotros lo que esperamos que el gobierno esté proponiendo medidas paliativas para la crisis que estamos viviendo. O sea, aquí el tema del desempleo, los sueldos que son bajos, llegar al término de este gobierno con los 500.000 pesos, la verdad es que no soluciona los problemas que ahora tienen los trabajadores con la inflación que hay en estos momentos. El movimiento No Más AFP pide que se cree una entidad gubernamental con autonomía que administre los recursos de los cotizantes. Bueno, y justamente para hablar de este tema y en específico de lo que es actualmente la votación para el proyecto de retiro del 10% desde las AFP, estamos en conexión en este momento con el diputado independiente de nuestra región, Andrés Joanet, a quien de inmediato saludamos. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Debate del segundo proyecto, que es el proyecto presentado por el gobierno. No tenemos audio. Debate, que es el proyecto refundido. ¿Aló? 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 Ahora sí lo escuchamos, Andrés. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Y bueno, para conversar de inmediato entonces respecto de lo que está sucediendo actualmente en el Parlamento, este debate que entendemos se va a extender más allá de la medianoche. Así parece. A ver, ya se debatió el primer proyecto, que es el proyecto refundido de todo el Parlamento, el proyecto que presentó el gobierno, que es el que se está debatiendo en este minuto, y luego que termine el debate, comenzarán las votaciones. ¿Cuál es tu postura directamente, Andrés, respecto de lo que se está votando actualmente? El proyecto del quinto retiro y el proyecto del gobierno. Sí, ¿aló? ¿Me escucha ahí? Sí, lo escuchamos bien. Le quería preguntar respecto de su postura respecto de lo que está sucediendo el día de hoy, básicamente, ¿cuál va a ser su votación frente a este proyecto? No escuché la pregunta. Perdón. Sí. Yo lo he señalado públicamente, voy a votar a favor del proyecto presentado por los parlamentarios, voy a votar en contra del proyecto del gobierno, fundamentalmente porque el proyecto del gobierno acota el quinto retiro para algunos gastos, fundamentalmente gastos en deuda, y no me parece justo, no me parece además que tengamos que meternos en las atribuciones personales, ¿no? Me parece un poquito planificado, además me parece poco coherente respecto al gobierno, porque el gobierno planteó, de hecho el propio ministro Marcel en su momento, que los retiros, efectivamente, yo no soy, uno no puede estar a favor de los retiros como se están dando, y uno lo ha dicho, yo también lo he dicho, pero quiero ser súper coherente, porque yo hice mis primeros 3 retiros, lo hice fundamentalmente porque tenía que pagar deuda, etcétera, y mucha gente también lo hizo, y sería poco coherente en contra. Eso es lo primero. Segundo, el proyecto de gobierno, como digo, es poco coherente porque el gobierno habría muerto en su ley, en el sentido de que habría dicho, mire, vamos a llegar hasta el final y no vamos a apoyar los retiros. Pero para tratar de alinear a su coalición, en el fondo para poder retirar a algunas personas, no todos, ¿ya? Y creo que en materia inflacionaria, y en eso el ministro Marcel reconoció, yo me acuerdo que lo planteé, creo que el problema inflacionario tiene que ver con varias causas. Una de las causas, naturalmente, pero no la más importante, tiene que ver con el tema de los retiros. Pero la fundamental, hay 2 fundamentales. Uno, lo que es factores post-pandemia, pero también una interna, que es muy importante, que es lo de la Convención Constituyente. La Convención Constituyente ha generado una inestabilidad que ha hecho que el año pasado salieran alrededor de $100.000 millones del país. Al haber menos dólares, naturalmente el peso
se empieza no a robustecerse, sino que se debilita en términos de moneda. Y por tanto ese es uno de los elementos fundamentales hoy día para que tengamos una alta inflación. La situación de la Convención Constituyente que ha generado inestabilidad objetiva en el país y en las inversiones, ¿no? Así que, naturalmente, el que se señale que este factor sea uno de los factores que va a gatillar más la inflación, me parece errado, y el propio ministro de Hacienda así lo ha reconocido. Una de las preguntas que se hacen básicamente los economistas y quienes están contrarios justamente a ambos proyectos apuntan a que se está pensando a corto plazo. Básicamente los proyectos de retiro van a beneficiar efectivamente a muchísimas personas en este momento actual, pero ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar con las pensiones a futuro? Finalmente se está destruyendo, aseguran, este sistema de pensiones y justamente en un momento histórico donde estamos en un proceso quizás de reforma del sistema, pero si a futuro nos encontramos sin recursos, la verdad no hay mucho que reformar. Lo que pasa es que, bueno, esa es la labor de gobierno. Si uno cuando gana una elección es para gobernar. Aquí hay un proyecto, el de reforma a la política, a las pensiones, que se votó hace un par de años en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, y hoy día está en el Senado, y lo que tiene que hacer el actual gobierno, y no lo ha hecho, o sea, tiene que darle discusión inmediata en el Senado para que eso avance, eso por una parte. Y eso demuestra que no hay una voluntad de tomar este tema de forma seria. Segundo, desde el punto de vista de lo ideal, y eso es objetivo, desde el punto de vista de lo ideal, que la gente saque sus recursos no es bueno, y el Estado debiera naturalmente compensar eso, dado los problemas que hay hoy día. Pero el Estado hoy día, y en este caso el gobierno, el Ejecutivo, no ha generado una instancia real, concreta, para efectivamente no tener que sacar los fondos, ¿no? Entonces me dice, claro, llevan poco tiempo, perdóneme, llevan más de 3 meses. El presidente Boric ganó en diciembre. Uh-huh. Sí, tuvimos un corte ahí de la conexión justamente con el parlamentario, con Andrés Viñet. Vamos a ver si lo vamos a poder retomar dentro de unos minutos más, pero justamente hablando de lo que está sucediendo en este momento en el Congreso y ya apuntando él por lo menos a su postura favorable para el proyecto del retiro parlamentario que existe del 10% sin condiciones básicamente hacia la ciudadanía, mientras que por otro lado el gobierno semanas atrás ingresó otro proyecto paralelo al que se está discutiendo el día de hoy y donde se busca también entregar este 10%, pero bajo algunas condiciones, que es lo que el diputado nos comentaba ahí, que al menos él no lo aceptaría porque no sería justo para todas las personas de nuestro país. Ahí lo teníamos entonces en esa pequeña conexión desde el Congreso, pues así que vamos a estar atentos a alguna nueva novedad. Vamos a seguir con las noticias. Fíjese que el Ministerio Público acusó al ex director de Vialidad de la Araucanía por negociación incompatible, un delito por el cual está arriesgando 5 años de cárcel. También presentaron un recurso ante la Corte de Apelaciones y se determinó una fecha para el juicio contra el ex fiscal regional del Ministerio de Obras Públicas, quien está imputado de delitos de cohecho reiterado. La Fiscalía señaló que el exdirector regional de Vialidad, Manuel Robles Jiménez, entre los años 2016 y 2018, autorizó diversos pagos para la empresa Gixa, lo que redundó en intereses a favor de su cuñado, quien era representante de la constructora. Lo que correspondía era que se abstuviera, pero como no lo hizo, se configuró el delito reiterado de negociación incompatible. El Ministerio Público indicó que el imputado puede ser condenado a 5 años y 1 día de cárcel. Además, se exige el pago de una multa por 350 millones de pesos. Si bien el imputado no participó en la adjudicación de los contratos, sí autorizó los pagos por montos superiores a los 700 millones de pesos a una empresa en la que tenía interés su cuñado. Es por ello que la Fiscalía presentó acusación por el delito reiterado de negociación incompatible, pidiendo la pena de 5 años y 1 día y multa de 350 millones de pesos. En tanto, el juicio contra el ex fiscal regional del MOP en la Araucanía, Cristian Ríos, y otras 2 personas fue reprogramado. Están acusados por el delito de cohechos reiterados que se cometieron entre los años 2015 y 2018. Las defensas de los acusados habían suspendido antes las audiencias de preparación y también habían logrado suspender la audiencia de juicio oral. Tras una resolución de la Corte de Apelaciones, se tiene que fijar una nueva fecha.
Respecto de la causa que dice relación con el ex fiscal regional del MOP, la Fiscalía de Alta Complejidad presentó acusación en marzo del año 2020, pero se ha visto impedida de llevar adelante el juicio por distintas suspensiones motivadas por las defensas de los acusados. La última de las suspensiones fue el 28 de marzo del presente año, donde debía llevarse a efecto el juicio oral. Es por ello que la Fiscalía presentó un recurso de hecho con objetivo de que el juicio oral se fije dentro del plazo máximo legal, esto es 90 días. La Fiscalía solicitó una pena de 7 años de presidio contra Cristian Ríos y el pago de una multa de 99 millones de pesos. La ex autoridad política está acusada porque solicitaba dinero a usuarios y contratistas del Ministerio de Obras Públicas. Muy bien, retomamos entonces de inmediato nuestra conversación que sosteníamos con el diputado Andrés Jonet, quien justamente desde el Congreso a esta hora está en el proceso de votación del retiro del 10%. Diputado, le había consultado respecto a de aprobarse este proyecto. Claramente hay quienes apuntan a que esto es un golpe muy duro para el futuro de las pensiones en nuestro país. Usted nos decía que es trabajo básicamente de este gobierno presentar las reformas o los cambios que permitan sostener finalmente estos retiros para que no afecten las pensiones a futuro. Ahora, nos estaba comentando, llevan cerca de un mes en el gobierno efectivamente, pero 3 ya desde que fueron electos, y eso no se ha presentado. ¿Qué se le pide ahora al gobierno? Bueno, al gobierno se le pide gobernar, y el gobierno creo que no está gobernando. Yo le quiero dar un ejemplo concreto. Cuando asume varios ministros, entre ellos la ministra del Interior, yo de inmediato le escribí un mensaje poniéndome a su disposición para trabajar. Ella todavía no contesta naturalmente ese mensaje, se lo señalé incluso en la Comisión de Seguridad Ciudadana el día que ella habló de este avión que iba a Venezuela y volvió. Ese mismo día me tocó además cerrar el debate y yo le planteé que yo todavía estoy esperando una respuesta, ¿no? Entiendo, le dije que tiene muchas cosas más importantes que responderle a un diputado de la Araucanía para ver temas de la Araucanía, pero ella no lo ha hecho, y después cuando tuvimos el debate en sala tampoco. No así el subsecretario Monsalve, porque hay que ser justo. El subsecretario Monsalve fue a la Araucanía y se reunió con todos los parlamentarios y estamos absolutamente trabajando con él. De hecho, nosotros tenemos una reunión el día jueves en La Moneda, todos los parlamentarios transversalmente. Sin embargo, la jefa en este caso de los ministros, la ministra del Interior, no lo ha hecho. ¿Y por qué le pongo este ejemplo? Porque los ministros sabían hace bastante tiempo que tenían que asumir, que venían este tipo de situaciones complejas. Yo respeto mucho al ministro Marcel, creo que es un gran profesional, creo que es un hombre de la centroizquierda, representa justamente esa centroizquierda dialogante que yo planteo hoy día en el debate, que tenemos que volver a la política, a los acuerdos, a la política, a los consensos, que tanto fue denostada por este grupo que hoy día gobierna, porque es la única forma que como país empecemos a ordenarnos, ¿no? Este es un país que en los primeros 20 años de gobierno de la nueva democracia tuvo un tremendo crecimiento y un desarrollo. Bueno, hoy día estamos en una coyuntura, fundamentalmente por problemas de caja, y muchos de mis electores, yo soy representante de la Araucanía y muchas personas me lo han planteado, el tema del retiro. Yo siempre he señalado, y de verdad lo digo, que lo ideal es no sacar los fondos de pensiones. Sin embargo, hay mucha gente que ya no tiene fondos de pensiones, es verdad, y que naturalmente van a tener que acceder a la pensión básica, y por eso tenemos que reformar el sistema de pensiones, pero también para que reformemos el sistema de pensiones tenemos que tener capital. Y hoy día, el tema de fondo, y ese es el tema que el gobierno no ha escuchado y no quiere escuchar, es lo que está ocurriendo en la constituyente, porque hoy día los capitales de este país se están yendo, y el día de mañana no vamos a tener nada para repartir, fundamentalmente porque las señales que ha dado la convención constituyente, y eso es real, y lo podemos debatir con quien quiera, es que efectivamente estamos llevando al país a una inestabilidad política, social y económica que efectivamente va a ocurrir como en varios países de América Latina, que hoy día no tienen fondos para repartir y que han estatizado los fondos, porque digamos las cosas como son. Lo que ha planteado la Convención Constituyente es estatizar los fondos, para decir los fondos de los trabajadores los toma el Estado y ahí los administra. Y eso, en el fondo, hoy día el gobierno ha planteado una reforma, pero si la Constitución dice lo contrario, por mucho que hoy día el gobierno plantee una reforma constitucional, eso va a ser letra muerta. Entonces, en ese debate, es el debate en serio que estamos dando con el gobierno. Porque el gobierno, por una parte, nos dice una cosa, no al fondo de los retiros, sin embargo,
los partidarios del gobierno que están en la Convención Constituyente están haciendo otra cosa. Y esa es la realidad. Solo para cerrar, diputado, el gobierno además dijo que de aprobarse el retiro como está, incluso podría afectar las políticas reformistas que ellos quieren implantar. ¿Es una excusa eso? Es que no sé cuáles son las políticas reformistas, porque de verdad el gobierno esta reforma la hizo a última hora, no le consultó a nadie, y yo espero, de verdad, que el gobierno tenga un programa. O sea, yo leí el programa del presidente Boris, y cuando uno ve ese programa, efectivamente, se habla de la estratificación, de estatizar los fondos de pensiones, o sea, y hoy día dicen que no, está bien, ok, uno puede cambiar, y eso puede ser, pero yo no observo cuáles sean las reformas y cómo podría esto afectar. Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es entregar un paquete de medidas de productividad para que empiece el país a tomar una senda de crecimiento y productividad que perdió hace varios años, y la perdió en el gobierno del presidente Piñera, que es el objetivo, y que hace muchos años atrás venía con una senda de crecimiento y de desarrollo. Y eso es lo que tiene que presentar. Yo lo que pido es que el gobierno gobierne, pero yo siento que el gobierno no está gobernando. Hay muchas almas al interior del gobierno y hay mucha tensión, porque en el fondo tienen que tratar de responderle a la cantidad de partidos que en el fondo están en esa coalición. Muy bien. Diputado Andrés, le agradecemos su tiempo, por supuesto, y ya para cerrar, preguntarle más o menos a qué hora justamente ya se va a saber el resultado de esta votación. No sé, puede ser a las 1, a las 2 de la mañana. Vamos a estar ahí hasta cuando tengamos que votar. Y yo, efectivamente, pídeme 2 segundos. Yo por coherencia política, yo retiré mis 3 primeros retiros. Yo los retiré. Y claro que efectivamente se debilitó mi pensión. Pero por eso mismo, por coherencia, incluso aunque hubiera estado en desacuerdo, tendría que votar a favor fundamentalmente, porque si no la gente vería, ahora que tú estás ahí, y entonces tú votas otra cosa. Lo que tenemos que hacer, un segundo, es trabajar porque Chile retome la política de crecimiento económico, de desarrollo de empleo, menos sectarismo y desideologizar este tema. Pero hoy día en la Convención Constituyente, que es el tema de fondo, esto está tan ideologizado que el país puede caer en una espiral y que podemos llegar a una situación, y esto no es alarmista, y lo debato con quien quiera, una situación a la Argentina donde hoy día hay un 48% pobre, o a la venezolana donde hay un 92% pobre. Porque si analizamos lo que se ha aprobado hoy día en la Convención Constituyente, es muy parecido a lo que es el texto constitucional de Bolivia. Lo debato con quien quiera ese tema, porque es así. Muchas gracias, Andrés Llanet, diputado de la Araucanía, por su tiempo. Nos vemos. Buenas noches. Muy bien, pues vamos a seguir nosotros con otras noticias. Fíjese que en las últimas 72 horas se registraron 3 nuevas muertes por COVID-19 en la región. Por otra parte, el número de nuevos casos confirmados de este lunes fue de 61 contagios. El reporte de COVID-19 del Ministerio de Salud informó durante este fin de semana el deceso de 3 personas por coronavirus en la región de la Araucanía. Con esto, la cifra de fallecidos totales desde el inicio de la pandemia quedó en 2.550 para la región, de los cuales 1.980 corresponden a muertes confirmadas y 570 a muertes sospechosas por causa COVID. En lo que respecta al número de nuevos casos positivos, el reporte de hoy informó de 61 nuevos contagios de COVID-19 en la región de la Araucanía, como resultado de 734 exámenes procesados en las últimas 24 horas. Con esto, la cifra de casos activos para hoy lunes quedó en 407 activos entre las 32 comunas de la región. Las comunas con mayor número de personas en etapa de contagio actualmente son Temuco con 189, seguido por Villarrica con 26, Tare Las Casas con 25 y finalmente Vilcún junto a Cunco con 19 casos activos cada una. De la mano de la disminución en el número de casos en la región y con la entrada en vigencia de la flexibilidad del uso de la mascarilla en espacios abiertos, la autoridad sanitaria reiteró el llamado a continuar con la responsabilidad y a mantener las medidas de autocuidado sanitario. Nuestras y nuestros fiscalizadores se han desplegado para poder educar a la población respecto a los cuidados que tenemos que tener en esta fase de mayor apertura, que es la fase de bajo impacto sanitario, donde tenemos que mantener la distancia física si queremos estar sin mascarilla, o bien en el caso de la Feria Pinto, donde hay mucha circulación de personas y muy cercana, mantener el uso de mascarillas. Finalmente, respecto a la cifra de hospitalizaciones, el último reporte informó que 93 personas se encuentran hospitalizadas en distintos centros asistenciales de la región
24 se encuentran en unidades de paciente crítico y 12 permanecen conectadas a ventilación mecánica. Bueno, y fíjese que un grupo de atacantes quemó una vivienda en la zona rural de Curacautín. La policía también confirmó que existe una disputa entre comunidades, algunas de ellas apoyadas por la coordinadora Arauco Mayeco en la zona rural de Traiguén. Un grupo indeterminado de atacantes ingresó a un predio agrícola ubicado en el kilómetro 3 de la ruta R881 en el sector Rayirruca, a través de la carretera que une Curacautín con Victoria. En el lugar, los autores del atentado quemaron una casa y dejaron un lienzo contra los parceleros. Un grupo indeterminado de sujetos accede hasta el sector del Mirador, Radalco de la comuna de Curacautín, donde proceden a incendiar una vivienda. Que va a ser presente que en el horario en que se desarrolló el siniestro no había moradores en su interior, por lo cual no se registraron personas lesionadas. En otro hecho policial vinculado al conflicto mapuche, Carabineros se refirió a la situación de tensión que se registra entre distintas comunidades que reclaman el mismo campo, el Fundo Antofagasta, en la zona rural de Traiguén. En esa zona se han enfrentado un grupo de comuneros, entre los que destaca Calvarino Reimán, y un grupo de integrantes de otras comunidades que, apoyadas por la coordinadora Arauco Mayeco, reclaman el mismo predio. El fondo es propiedad de Forestal Arauco. El mismo predio está siendo reivindicado por diferentes comunidades. Pero ahí hay que poner énfasis en la siguiente situación. Hay unas comunidades que están trabajando en conjunto con la empresa forestal, es decir, están autorizadas para desarrollar la actividad productiva forestal y obviamente ellos tienen sus acuerdos intermedios con la empresa. Pero también hay comunidades que lo están reivindicando a través de una serie de hechos que se han registrado en el último tiempo, algunos de ellos con carácter de atentado, que se han quemado un camión y una maquinaria, y también con el enfrentamiento entre diferentes comunidades. El delegado presidencial señaló que los hechos de violencia preocupan al gobierno y reiteró que se interpondrán acciones legales cuando los casos lo ameriten. Bueno, y esta mañana se realizó la ceremonia de acuartelamiento de los soldados con criptos, esto en el destacamento de montaña Tucapel de Temuco. Fueron 60 mujeres y 40 hombres los que frente a sus familias se alistaron para iniciar con el servicio militar 2022. Esta mañana, en las dependencias del destacamento Tucapel de Temuco, se desarrolló la ceremonia de acuartelamiento 2022. Fueron cerca de 100 jóvenes de distintas comunas de la Araucanía los que, tras un proceso de selección, llegaron hasta el destacamento ubicado en el centro de la capital regional para iniciar con el servicio militar. Estamos dando inicio al proceso de acuartelamiento del contingente del año 2022-2023. Los que se presentan hoy fueron alrededor de 100. Soldados 96 para ser exacto, y ahora entran en una etapa de ambientación. La primera semana es de ambientación donde los soldados conocen lo que es el ejército, se les entrega el cargo, ven dónde van a dormir, se les empiezan a hacer las primeras instrucciones militares. El contingente de este año está constituido por cerca de 60 mujeres y 40 hombres, lo que evidencia un aumento en torno al interés y la participación femenina en materia militar. Un proceso que en el caso de las mujeres es completamente voluntario, contrario a lo que ocurre con los hombres, donde en caso de no completarse los cupos voluntarios, se realiza una etapa de sorteo. En esta ocasión tenemos la oportunidad de contar con 60 soldados con cripto femeninas y 40 soldados con cripto masculinos. Eso dice relación con la tendencia actual del servicio militar en el cual tenemos mayor cantidad de voluntarias femeninas que masculinos. Y en ese caso el destacamento Tucapel no queda atrás y abre sus puertas a la inclusión de nuestras mujeres y se está dando la oportunidad sin cuotas, solamente por capacidad. Pues siempre lo he querido y ahora que tuve la edad indicada quise venir y me encuentro que lo mejor que uno puede hacer es venir acá. Fue difícil porque pues cuando no tenía la edad no podía entrar y también tenía nervios de que al inscribirme no quedara. Eran muchos los nervios, pero cuando quedé me puse súper feliz. Una gran experiencia poder estar aquí, una gran oportunidad igual, de seguir nuevos caminos, nuevas experiencias, esas cosas que siempre veía a mi otro amigo, bueno, que yo siempre andaba con amigos grandes de otros cursos que siempre decían que les gustaba y lo iban a hacer y esas cosas así. Una ceremonia que se desarrolló en presencia de los familiares de los jóvenes seleccionados y que, posteriormente, tuvo lugar para despedidas antes de dar por iniciado el año militar. Se espera, en los próximos días, los jóvenes sean trasladados hasta la comuna de Curarrehue,
para iniciar con el proceso de instrucción y ejercicio militar. Ya pues, con eso entonces comenzamos a despedir nuestro informativo de esta jornada, agradecido como siempre de su preferencia con nuestro equipo de UATV Noticias. La invitación que le hacemos es a si tiene algún dato, alguna historia, alguna denuncia que quiera realizar justamente a nuestro medio de comunicación, bueno, hágalo a través de nuestro teléfono, correo electrónico o a través de las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, @UATV Noticias. Además, a través de nuestras plataformas digitales, usted podrá seguir minuto a minuto lo que ocurre en la Araucanía, porque actualizamos completamente todo lo que ocurre en nuestra zona para que siempre esté informado en las redes sociales y en nuestro portal web www.uatv.cl. Ahí lo tiene justamente. Además está nuestra señal en vivo y en directo para que nos pueda ver desde cualquier punto de nuestro país. Junto con ello las noticias de este informativo y los anteriores, nuestros espacios de entrevista también quedan guardados, como el de hoy, junto al diputado Andrés Joanet, con quien estuvimos conversando respecto de esta votación del 10% hace solamente unos minutos. Todo eso usted lo va a encontrar entonces en www.uatv.cl junto al resto de la programación, por supuesto, de nuestro canal. www.uatv.cl. Ya pues, nos despedimos, lo vamos a dejar con imágenes de lo último que veíamos en nuestro informativo, esta ceremonia de acuartelamiento de los conscriptos del destacamento de montaña Tucapel de Temuco. Hoy comienzan justamente su servicio militar, 60 mujeres y 40 hombres, así que bueno, mucha suerte para todos ellos que comienzan con este servicio militar 2022. Con eso nos vamos, mi nombre es Álvaro Saavedra, estas fueron las noticias acá en UATV. Que descansen, nos vemos, chau chau. Universidad Autónoma de Chile presentó UATV Noticias. Gracias a ti, somos más de 700.000 familias conectadas y por tercer año consecutivo, la fibra más rápida y estable de Chile. Nada nos va a detener para seguir siendo líderes en disminuir la brecha digital y llegar donde el resto no está. En Cumpa nos especializamos en moda, diseño y estilo. Deja atrás esa ropa repetida que todos usan e innova con las impresiones únicas de nuestras poleras y polerones. ¿Cómo hacerlo? Súper fácil. Elige un diseño de nuestro catálogo o trae una imagen propia y nosotros lo creamos con una impresión directa sobre la tela. Colores fuertes, gran durabilidad y comodidad. Un estilo que se fusionará totalmente con tu prenda. Contáctanos a través de nuestro Instagram, web, correo o WhatsApp y te despachamos a tu domicilio. O nos puedes visitar en Torremolinos 450, local 229, Mall Mirage, Temuco. Cumpa, diseña tu estilo. Creerás que esta investigación fue hecha por científicos alemanes, pero si buscas más, descubrirás que fue liderada por un chileno. Si investigas más, verás que ayudará a disminuir el uso de combustibles fósiles en la minería. Y también verás que el autor es el Dr. Lorenzo Reyes, el mismo que hace clases a los estudiantes de Ingeniería Civil Química en la Autónoma. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Universidad Autónoma de Chile Televisión, UATV. Somos más. El
El Congreso comienza a debatir los proyectos de retiro libre del 10% de los ahorros previsionales o el retiro acotado que propone el gobierno, destinado solo a pagar deudas. La oposición exige una reforma previsional y aclarar que los ahorros serán inexpropiables. Tiemblan los bolsillos. En un mes el aceite ha duplicado su precio. Hoy les contamos las alternativas para reducir los gastos en tiempos de fuerte inflación. En Punta Arenas, el municipio ha gastado 20 millones de pesos para reparar los daños que dejan los caballos que se pasean por las calles y las plazas. El alcalde llamará a licitación para que una empresa se encargue de sacarlos y así evitar también los accidentes de tránsito. Esto y más les contamos hoy en Portavoz Noticias. Servicio de Impuestos Internos. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. ¿Habrá un nuevo retiro del 10% de los ahorros previsionales? El gobierno no tiene la certeza si lo que saldrá del Congreso será un quinto retiro de libre disposición o bien un retiro acotado y destinado solo a pagar las deudas de las familias. La Moneda defiende su proyecto porque afirma que si hay más dinero circulando, se va a disparar aún más la inflación. Y a estas alturas, no todas las personas tienen además fondos en su AFP. Pero en la oposición, incluidos algunos parlamentarios del ADC, dicen que nadie puede imponer a la gente en qué gastar sus propios ahorros. Las aguas están muy divididas, tanto entre los diputados como entre los senadores. Para nosotros como gobierno es evidente que debe realizarse un quinto retiro que sea responsable con la realidad económica que vivimos. Hay más de 4 millones de personas en nuestro país que no tienen casi fondos previsionales. Además hay una necesidad de las familias de poder disminuir su nivel de agobio producto del endeudamiento. Está este gallito político donde el gobierno efectivamente pretende imponer a toda fuerza un modelo que es absolutamente restrictivo, donde las personas no tienen la libertad para poder hacer uso de sus propios fondos de ahorro provisionales. Es un traje hecho a la medida de las grandes empresas, porque este está diseñado para pagar deudas de servicios básicos, deudas de salud, deudas financieras, deudas bancarias, y no atender a las necesidades de ahora de los chilenos y chilenas. Desde la democracia cristiana estamos más bien proclives a aprobar mayoritariamente el quinto retiro de fondos de pensiones de iniciativa parlamentaria, es decir, el quinto retiro sin letra chica. Nos parece que la propuesta que ha hecho el gobierno es muy restrictiva y va a tener serios problemas de aplicabilidad. Cuando nosotros decimos que no estamos para solucionarle un problema al gobierno, lo decimos también desde el punto de vista que exigimos negociación, exigimos que el gobierno se siente a la mesa justamente con este proyecto que para nosotros es importante para cuidarle la plata a los chilenos, para que no le roben la plata a los chilenos y queremos verlo, ese proyecto. Y en segundo término, el gobierno sabe muy bien que la única manera de cerrar este tema es con una reforma previsional. Emplazamos al presidente Boric y al Ministerio de Trabajo y Previsión Social a sacar adelante la reforma previsional y terminar con estos proyectos de retiros del 10% que terminan afectando fundamentalmente los fondos previsionales de los trabajadores chilenos y que hacen poner en duda, tal como lo ha dicho el propio ministro Marcel, el plan de gobierno. No entendemos este Congreso como un buzón de correos, sino que lo que sabemos es que acá se van mejorando y nutriendo los proyectos de ley y eso esperamos que pase con este, ya comprometiendo varias indicaciones y esperamos ver cómo sigue el trámite legislativo. ¿Cuánto ha subido el aceite en Chile? Entre el año 2020 y 2022 el precio de un litro de aceite de maravilla pasó de 1.700 a más de 3.500 en algunas zonas de nuestro país. Pero ¿por qué esta fuerte alza y con precios radicalmente distintos entre un lugar y otro? Algunos lo atribuyen a la inflación, que es la más alta en 30 años, y otros a la invasión de Rusia a Ucrania, porque ambos países son productores de semillas de maravilla. BTV2 nos cuenta de las opciones que pueden tomar las familias chilenas. En menos de un mes el valor del aceite de maravilla o girasol ha doblado su precio. Tenemos varias opciones de otros aceites, como el aceite de coco, el aceite de oliva, como por ejemplo, para poder hacer las diferentes preparaciones. Difieren un poquito los sabores, pero las características de cada uno de ellos es superior a cualquier otro aceite de origen comercial. El aceite de maravilla, de soya, de maíz, de alguna manera u otra, el uso en el